Amigos de Podio Perú, un gusto saludarlos nuevamente. Estamos en su sección Se habla deportes de Podio Perú. Hoy, en una serie de entrevistas, hemos invitado a una abogada especialista en Derecho. Ella es Viviana Guzmán Paulsen. Espero que haya pronunciado bien su apellido. Buenas noches, doctora. Un gusto saludarle. Bienvenida a Podio Perú. Gracias, buenas noches a ti, a tu persona que se ha contactado conmigo, a quienes estén viendo este en vivo a través de Facebook Live y enhorabuena que sean este tipo de conversaciones para poder definir ciertos términos, dilucidar ciertas situaciones. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Así es, doctora. Muchas gracias también a usted y buenas noches. Poco a poco se va a ir seguramente sumando la gente que está interesada en el tema de federaciones. Pero usted, lógicamente, realizó una investigación, un artículo de opinión muy bien fundamentado, con detalles pedagógicos y técnicos en lo que respecta al tema de derecho, pero también hizo una aclaratoria, una salvedad de la definición de Olimpiadas, ¿no? Y el ciclo olímpico, porque la problemática o la polémica que se ha generado, no sé si por descuido de las autoridades, seguramente deportivos, o quien generó la ley del deporte, hay una contradicción en cuanto a precisamente a podernos regir del ciclo olímpico y de los 4 años que las juntas directivas, que ya también usted me va a hacer la salvedad después respecto a esto, deberían ir este año o el próximo año a elecciones. Yo primero que todo quiero hablar sobre ese artículo, ¿no? Bien fundamentado, doctora Viviana. Sí, bueno, el artículo fue en base a la duda que se presentaba sobre ¿cuándo culmina este ciclo olímpico con la postergación de Tokio? Entonces, revisé cierta legislación, no solo nacional, sino también es necesario revisar las normas que regulan al Comité Olímpico Internacional y en general al movimiento olímpico. Y este es, para comenzar el análisis, este es en la primera norma, discúlpame, No se que preocupe. sí, estar en casa es complicado. Así Que es. se tiene que citar, que es la Carta Olímpica. Y la Carta Olímpica define dos conceptos y los diferencia uno de otro. Una cosa para la Carta Olímpica es la Olimpiada y Así otra es. son los Juegos Olímpicos. Y los Juegos Así es. Olímpicos, la Olimpiada es el periodo de tiempo de 4 años, perfecto, y dice Así son es. periodos que comienza el 1 de enero del primer año y culmina el 31 de diciembre del cuarto año de este periodo. La definición es clara, Así perfecto. es. Y luego están los Juegos Olímpicos y los divide en dos, que son los Juegos de la Olimpiada, que se podría Exacto. entender como los Juegos Olímpicos de verano, y De los Juegos verano. Olímpicos de invierno. ¿Ok? Invierno. Así es. Son dos Así es, claro. pueblos que comparten la Carta Olímpica. Entonces, de ahí parte mi análisis y tratar de resolver si este periodo de tiempo para la Carta Olímpica es desde 4 años, porque igual en el Perú, ojo, en la Carta Olímpica en ningún momento se señala los términos siglo olímpico. Así En, es. Así es. en su versión oficial en español, la Carta Olímpica, tanto el 2019 como el 2020 y las anteriores, no se cita el término o los términos siglo olímpico. Solo lo hace la legislación peruana, pero solo en dos normas, que es la Ley de Promoción del Deporte y su reglamento. Entonces, este, Fíjese, yo no doctora, disculpe era, que le interrumpa, ¿no? Pero eso incluso, ese error lo cometemos incluso los periodistas muchas veces, ¿no? De, sí, de decir, se vienen las Olimpiadas o ya se avecinan las Olimpiadas de Tokio y eso no es así, ¿no? Hay una desinformación en cuanto a la definición clara y no pasa solamente aquí en el Perú como lo hemos conversado de repente previamente, sino también en otros países, ¿no? Porque Olimpiadas lo define bien, para hablar coloquialmente, es el periodo que comprende de un juego olímpico a otro. ¿No es así? Hay una desinformación respecto a esto, doctora.
Sí, creo que incluso esto se maneja, este término ciclo olímpico, esta unión de términos ciclo olímpico, lo encuentro en el Comité Olímpico de Colombia. Justamente revisando si esta forma de utilizar estos términos solo era Perú. No, lo he encontrado en Colombia, en la forma en cómo define el ciclo olímpico y desde cuándo considera la contabilidad de 4 años es muy parecida a la peruana. Sí. Ok, entonces, continuando, yo quería en este artículo analizar si la Olimpiada, si bien es igual que de 4 años, igual que el ciclo olímpico, que lo consideramos en la legislación nacional, coincide desde el año en que se cuenta. Eso era mi gran duda. Y la verdad que no coincide. Por ejemplo, para la Carta Olímpica, y acá te la cito, sí, por favor, claro. La 29, o sea, la Olimpiada número 29 comenzó en el 1 de enero del 2008. Saca tu cuenta. Entonces son 4 años. El primer año se contabiliza desde el 1 de enero. Todo el 2008, todo el 2009, todo el 2010, 2011, ahí acabó un periodo de Olimpiada. Y comprende 4 años, indica que los Juegos Olímpicos, llámese Juegos de la Olimpiada o Juegos Olímpicos de verano, y los Juegos Olímpicos de invierno se realizan primero. Los Juegos de la Olimpiada se realizan el primer año de ese periodo y los Juegos Olímpicos de invierno el tercero. ¿Ok? El periodo corre cada 4 años, se realicen o no se realicen los Juegos Olímpicos. Eso es muy claro en la Carta Olímpica. Muy claro, muy claro. Son definiciones diferentes y nunca las entrecruzan. Nunca las entrecruzan. Doctora, disculpa que le interrumpa. Usted decía en ese informe, en ese artículo, que la reglamentación peruana tampoco coincidía con lo que la Carta Olímpica especificaba de los 4 años, ¿no? Precisamente lo está explicando ahora. Es así, ¿no? Esto. La reglamentación no, porque no hay una... A ver, en la Ley de Promoción y Deporte no existe una definición de lo que se considera ciclo olímpico, término utilizado no en la Carta Olímpica, sino en la legislación nacional. No existe una definición. Tampoco existe una definición de ciclo olímpico en el reglamento de la ley. No existe. El único lugar donde yo he podido encontrar la definición de ciclo olímpico es en la directiva para las subvenciones de las federaciones, aprobado por una resolución de Secretaría General, no, de Gerencia General, si no me equivoco, del IPD, que es una norma interna, y señala que ciclo olímpico se considera a contar, son 4 años, y se cuenta a partir del 1 de enero del año posterior a la realización de los Juegos Olímpicos, sin precisar si son los de verano o de invierno. En el Perú normalmente se siguen los de verano, entonces esa falta de precisión... Pero no hay que precisar eso, ¿no? Hay que precisarlo. Dame un segundito, discúlpame, dame un segundito. Hay que precisarlo. Estamos con la doctora Viviana Guzmán Olsen, que es abogada entendida en la materia jurídica, nos está dando una aclaratoria, una definición clara de lo que es el ciclo olímpico, olimpiadas y lo que compete. Sobre todo, lo que nos trae aquí es el tema principal, que ya lo vamos a abordar, pero queremos hacer obviamente como una especie de introducción, de preámbulo, las elecciones de juntas directivas deportivas, de federaciones, para estar más claro, federaciones, ¿no? Adelante, doctora. Sí, entonces, para continuar, realmente ninguna norma con rango, o sea, la ley, ni un decreto supremo define el ciclo olímpico. Entonces, el análisis lo continúe respecto de cómo el IPD ha interpretado el ciclo olímpico a lo largo de sus resoluciones de reconocimiento de las juntas directivas, mal llamadas juntas directivas, porque realmente en asociaciones civiles no se denomina su órgano de administración juntas directivas, sino consejo directivo. Pero bueno, vamos a utilizar juntas directivas porque es lo que más conoce como término. Entonces, analizamos eso y realmente sí. Si analizamos la vigencia de las últimas juntas directivas, se cuentan desde el 1 de enero del 2017, todo el 17, 18, 19, 20. Concluiría su ciclo olímpico, tal como lo ha reconocido el IPD en el momento de reconocer estas juntas directivas, que vencen el 31 de diciembre. Sin embargo, mira, para el IPD el ciclo olímpico comienza el 1 de enero del 2017.
pero la Olimpiada comenzó el 1 de enero del 2016. Entonces no coincide. Por eso. No coincide. A eso me refería en que no coinciden y usted hizo esa aclaratoria en el informe del artículo de opinión, bien fundamentado y muy pedagógico además, y incluso el mismo presidente Gustavo San Martín del Instituto Peruano del Deporte hace unos meses le brindó una entrevista a los colegas de Todo Sport y dijo, no aplica el artículo número 46, que quiero leérselo aquí también, doctora, para citar y entrar en materia, meternos en contexto, que ya estamos, y dice el artículo 46, indica, los procesos electorales deben realizarse terminado el ciclo olímpico cada 4 años, entre paréntesis, sin diferenciar federaciones pertenecientes al sistema olímpico de las que no. Eso es lo que indica el artículo 46 y eso también emitió su opinión el presidente Gustavo San Martín hace un mes aproximadamente a los colegas del diario Todo Sport. Desde Podio Perú, doctora Viviana, nosotros le hemos hecho seguimiento desde el mes de marzo a este tema. ¿Y por qué? Porque a partir de que el Comité Olímpico Internacional, el COI, declara suspendido o postergado, mejor dicho, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se mantienen con el mismo nombre organizativo, Tokio 2020, para el próximo año, entonces allí se genera la duda, ¿qué va a ocurrir si las federaciones culminan su gestión el 31 de diciembre del 2020, como bien lo indica usted, como bien lo ha indicado obviamente el Instituto Peruano del Deporte? ¿Qué va a ocurrir? ¿Quién debe ser el ente encargado de poder solucionar el tema de contradicción? Porque aquí hay una contradicción clara en este artículo y en lo que usted señala, doctora, ¿no es así? Sí, lo que señalo es, en el artículo es tratar de definir qué es el ciclo olímpico en la legislación nacional. Ok, si la legislación nacional no optó por asumir ni absorber las definiciones recogidas en la Carta Olímpica, ha decidido formular sus propias definiciones, está bien, o sea, un Estado es totalmente autónomo para poder legislar de la manera que quiera. ¿Considera que eso ha sido de repente un error o tal vez se ha pasado por alto al incluir una definición para que no acarree esta situación en la que estamos ahora o el sistema deportivo? Desde mi punto de vista, si nosotros como país nos estamos acogiendo al movimiento olímpico e incluso utilizando sus términos, deberíamos absorber no solo el término, sino también sus definiciones para no crear ese tipo de confusiones. Entonces, realmente no sé qué pudo pasar en el momento de la legislación, no lo sé, no estuve ahí, pero sin embargo sí creo conveniente que si vamos a recoger definiciones y si formamos parte de un movimiento olímpico, vamos a recoger sus definiciones, tenemos que no solo recoger el término, sino la esencia y las diferencias que hay entre término y terminología y tal vez, en el mejor caso, utilizar correctamente los términos en nuestra legislación y por ende en nuestra habla cotidiana para poder entender y no crear confusiones. Ese es mi punto de vista. Así es, para un mejor entendimiento no solamente de los dirigentes, ojo, porque esto también les compete de alguna manera a los deportistas, a los atletas, a las academias incluso y a todos los que componen las asambleas de base, que después ya vamos a hablar del tema de asamblea de base, porque le quiero hacer una pregunta puntual. Referente a este tema, doctora, de cómo se va a desenredar, desenmarañar esta contradicción que ha generado, digamos, lo ha generado la pandemia, porque tampoco el artículo ni la ley preveía una situación catastrófica como la que estamos viviendo no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no? De haberse quebrado, digamos así, entre comillas, metafóricamente hablando, el ciclo y que se haya postergado los Juegos Olímpicos, doctora. Sí, el tema se centra en cómo interpretar ese artículo 46, en donde indica que las juntas directivas de las federaciones son vigentes durante 4 años y la elección tiene que coincidir con el ciclo olímpico. Entonces, no estamos hablando de 4 años o ciclo olímpico, no, estamos hablando 4 años y ciclo olímpico. Entonces, tienen que generarse los dos requisitos, de acuerdo a una interpretación literal de la norma, para que se pueda generar los supuestos de hecho para poder convocar elecciones. Correcto. Y ahí le traigo. Entonces seguimos con la duda, ¿qué es ciclo olímpico? Entonces, en el análisis, para el IPD, la forma en cómo ha trabajado el ciclo olímpico, el IPD,
Ojo, el IPD, de acuerdo a la ley de la ley 28036, así como su reglamento de organización y funciones, no tiene competencia para hacer interpretación de normas con rango de ley o las leyes. Ojo, Claro. mucha diferencia, por ejemplo, en la SUNAT, que sí genera resoluciones y dice, esto se debe entender de esta manera, de esta manera. El IPD no. Pero el IPD no tiene la competencia como para poder hacer una interpretación de la ley. Oficial. Pero sí, el IPD ha estado manejando su propia interpretación del ciclo olímpico a través de las resoluciones del Consejo Directivo que reconocían y entregaban una vigencia a las juntas directivas. Y el análisis salió que para el IPD, el ciclo olímpico comienza desde el 1 de enero. Sí, justamente cuando estamos con la doctora Viviana Guzmán, ahí está. Había perdido un poquito la señal, ahí está. Ah, ya. Entonces, tal como ha estado trabajando el IPD, la definición de ciclo olímpico, para ellos corre a partir del 1 de enero del año posterior a realizar los Juegos Olímpicos de verano, hasta 4 años, que culmina el 31 de diciembre del mismo año que se realizan esos mismos Juegos Olímpicos, después de 4 años. ¿Entiendes? A ver, sí. El año posterior a Río 2016 sería el 1 de enero del 2017, todo el 2018, todo el 2019 y el 2020 debió concluirse con la realización de los Juegos Olímpicos. Y también, mira, que analizando más el tema, en la directiva de las subvenciones, de entrega de subvenciones por parte del IPD a las federaciones, sí define ciclo olímpico. Ojo, pero es una directiva, es una norma interna. Y señala lo mismo. Pero, ¿sabes qué? Y acá te lo leo literalmente. Sí, por favor. Todo lo que apoye en esta conversación sería importantísimo. Ciclo olímpico para esa norma se inicia desde el 1 de enero del año posterior a realizar los Juegos Olímpicos. De nuevo entramos en esa maraña interpretativa. Aquí en el Perú se junta el periodo, la definición periodo, con la realización de los Juegos Olímpicos, a diferencia de la Carta Olímpica que separa ambas de definiciones. Por ejemplo, eso quiere decir que de acuerdo a una interpretación literal, de acuerdo a la Directiva de Subvenciones, tengo que esperar a que se realice los Juegos Olímpicos para contar a partir del próximo año el ciclo olímpico. ¿Entiendes? O sea, genera mucha confusión porque tienen una definición de ciclo olímpico, pero lo condicionan a la realización de los juegos. ¿Esto, doctora, podría colapsar el sistema deportivo administrativamente? Yo no creo que utilicemos la palabra colapsar, pero sí se podría generar ciertas contingencias. Y ahí vamos a los escenarios que plantea en el artículo. Comencemos por definir qué es una federación. Una federación es una organización de derecho privado. Que se enmarca en el derecho fundamental en los ¿Sí? ¿Me escuchas? Pequeños detalles, doctora, no sé si me escucha, por favor repita porque se quedó un poquito pegada la señal. Si puede repetir porque íbamos bien. Sí, las federaciones son organizaciones de derecho privado que se norman de acuerdo a las reglas del Código Civil y las leyes especiales que le corresponden. En el caso de las federaciones, son constituidas como organizaciones civiles y les son aplicables las normas del Código Civil y las leyes especiales de su sector, por así decirlo, que es la Ley de Promoción del Deporte y derivadas, ¿ok? La Política Nacional del Deporte, etc. ¿Ok? Pero siguen siendo personas de derecho privado, personas jurídicas de derecho privado. Correcto. Y las decisiones que se tomen adentro, a través de una asamblea, representan la voluntad, la expresión de voluntad de esta persona jurídica. Todas las personas naturales, ahorita yo estoy expresándome, y en un contrato yo expreso la voluntad de hacer algo, ¿ok? Firmo, lo inscribo, todo, esa es mi expresión de voluntad. Para las personas jurídicas, en el caso de las asociaciones civiles sin fines de lucro, su expresión de voluntad son los acuerdos de la asamblea. Y si esa asamblea respetó el quórum y la convocatoria, es su expresión de voluntad. Y las asambleas y los acuerdos que se tomen dentro tienen que estar de acuerdo a su estatuto y a las leyes vigentes.
¿qué pasa? Como dije, o sea, ¿qué contingencias podrían pasar? Pongámonos en el caso que una federación realmente genere su asamblea, porque no es imposible con esta contingencia del COVID, no es imposible hacer una asamblea. Tema que lo tocamos al final, si quiero. O sea, no puedo No, argumentar. justamente le iba a preguntar eso porque el tema de asamblea de bases, fíjese, ha salido con usted un tema nuevo incluso, no nuevo, pero que, digamos, no se ha tocado y no lo quieren tocar. Parece que genera un poco de miedo, diría yo, ¿no? Hablar de asamblea de bases, porque, doctora, desde el mes de marzo, como le digo, estamos hablando de este tema y se sabía que el Instituto Peruano del Deporte era el conducto regular como Estado, porque es parte del Estado, que debía dirigirse hacia el Congreso de la República para poder informarle al presidente del Congreso y a los congresistas de lo que está ocurriendo respecto al deporte y a la ley del deporte, específicamente el artículo 46, y poder destrabar esta situación. Era así más o menos lo que se manejaba, pero lógicamente usted está hablando de que hay una posibilidad de que a través de una asamblea de bases, convocar a una asamblea de bases, se pueda dirimir esta situación también. Creo que me explique eso porque eso fue lo que le entendí. Pero primero, antes que me responda, también hay un tema. ¿Y por qué le pregunto esto? Y no quiero que me lo responda al final, sino ahora, porque es un tema muy importante y preciso, por lo cual nos trae aquí a esta convocatoria, a esta entrevista, es que se ha descubierto, porque lo hemos publicado aquí hace unos días, que un grupo de presidentes de federaciones han esbozado una carta dirigida al presidente Merino del Congreso de la República con un adjunto que es un proyecto de ley para poder, digamos, destrabar esta situación, modificar el artículo 46. Y yo me pregunto, ¿por qué pasarse los canales regulares, los conductos regulares que se suponen que son IPD, Ministerio de Educación incluso, y posteriormente el Congreso? ¿Por qué no convocar estos presidentes de federaciones que seguramente están muy preocupados porque se resuelva el tema electoral, y yo los entiendo, pero ¿por qué no convocar asamblea de bases? Eso es lo que le entendí, doctora, y quiero que me explique referente a esto, por favor. Muy bien, vamos en orden. Vamos en orden. Sí, justamente solo periodísticamente, y ya usted le da el orden suficiente porque realmente hay mucho que hablar con este tema. Es delicado y es importante y no muchos lo quieren tocar, ¿eh? No muchos lo quieren tocar. Así que adelante, doctora, gracias. Sí. En temas legales es bueno un poco avanzar en orden porque quien no tiene mucho conocimiento del derecho puede perderse. Entonces, vamos en orden. Y si algo no te responde, por favor, hazme recordar. Entonces, continuamos. O sea, las normas que regulan las asociaciones civiles son claras. El Código Civil, y como te decía, que la manifestación de voluntad se da en las asambleas, en el caso de la federación y las asambleas de base. Y es como que, así como las asambleas pueden modificar sus estatutos, porque lo indique, también puede dar interpretación a las mismas. O sea, realmente es un órgano, el órgano máximo de la asociación. Ok. Entonces, pongámonos el ejemplo, y así como los asociados, llámense en este caso ligas o clubes que se encuentran afiliados y son los órganos de base, los organismos de base, las federaciones, tienen derecho al voto y que este se contabilice para la toma de decisiones, también tiene derecho a impugnar las decisiones que se tomen en la asamblea. Así es. Por supuesto, previamente. Hablando. Exacto, porque justamente una persona jurídica de estas características, la democracia es lo que guía su participación en las decisiones de la asamblea. Entonces, y además estamos, doctora, disculpe, en un país con un Estado democrático y por ende así sean entidades privadas sin fines de lucro, deben regirse por el mismo estamento que mantiene nuestro país, nuestra república, ¿no? Bueno, no estamos hablando de una sociedad anónima que si eres dueño del 99%, tú tomas las decisiones. Estamos hablando de una asociación sin fines de lucro en donde hay partícipes con voz y voto, ¿entiendes? Correcto. Entonces, este derecho de impugnación es muy interesante visualizarlo. Y lo tiene todo asociado. Es decir, si tú vas a una asamblea y no estás de acuerdo, tú no votaste a favor de un acuerdo y tú consideras dentro del marco legal que no está de acuerdo a las normas estatutarias y legales, puedes impugnarlo. Y si el juez lo considera
procedente, o sea, procede la impugnación, se declara nulo el acuerdo y tiene que comenzar de cero todo. Entonces, es muy importante. Entonces, pongámonos el ejemplo, ahora vamos a ver, pongamos en el ejemplo que se realice la asamblea de bases y todos deciden que se hagan elecciones este año. ¿Ok? Pero hay uno que, de acuerdo a la interpretación que da de la norma, porque, ojo, justamente existe una contradicción en la norma, ¿entiendes? Una cosa es que dice, no hablemos de la Carta Olímpica porque no es una norma que vincule a los límites del país. Sí. Hablemos del artículo, no hay definición y crea confusión. Y de acuerdo a lo que ha señalado el IPD, hay una intersección entre periodo de tiempo y realización de los juegos. O sea, están ligados de alguna forma. Entonces, yo interpreto, imagínate que yo soy la persona que no estoy de acuerdo con esa decisión e impugno la decisión. Dependerá si el juez lo considere procedente o no. Si lo considera procedente su impugnación, el juez tiene que hacer un análisis para definir nuevamente cómo se aplica ese artículo 46, qué se entiende por ciclo olímpico y cómo va unido al periodo de 4 años. Doctora. Si no lo considera procedente, ahí quedó el asunto. Entonces, el tema es ese, ¿entiendes? Exactamente. Y que no se lo puede a nadie. El derecho de impugnación es inherente a tu derecho humano de asociarte libremente. Por favor, la pregunta es, respecto a su comentario, habló de juez. ¿Quién sería el juez en este caso? Si no me equivoco, es el de primera instancia. Si no me equivoco, es el de primera instancia. Ahora, imaginemos que la junta directiva no quiere ¿De primera instancia quién sería? De primera instancia, ¿quién sería? Para entenderlo más claramente, ¿no? Mira, ahorita el Poder Judicial está sin trabajar. Sí, no, pero, o sea, usted habla del Poder Judicial, en este caso, quien debería destrabar este tema del artículo 46, y no el Congreso. Es que no, a ver, vamos a ordenarnos. Primero hablemos de lo que podría pasar a nivel jurisdiccional y luego pasemos al nivel Congreso, correcto. al Ministerio de Educación. Okay. A nivel jurisdiccional, que es el Poder Judicial, podría pasar eso, que hay una impugnación sobre el acuerdo de que todos desean hacer las elecciones. Podría pasar también que una junta directiva, llámese consejo directivo, no quiere realizar asamblea. No quiere. El hecho que una junta directiva, está pasando, ¿no? Pero el hecho que una junta directiva no quiere realizar elecciones no impide que se realicen. Solo necesitas el 10% de tus asociados, llámese afiliados, de tus organismos de base en este caso, para que soliciten la realización obligatoria de esta asamblea. Solo necesitas el 10%, lo pides en juez de primera instancia y se realiza la asamblea en donde tú puedes poner en agenda la aprobación de realización de elecciones, así como el nombramiento del comité electoral. O sea, correcto. No porque el órgano administrativo no lo quiera, están cruzados, no pueden hacer nada. No, sí se puede. A nivel están de brazos cruzados, no están de brazos atados, ni de brazos y le pongo un ejemplo, ¿no? Porque también hoy sacamos una primicia tras una entrevista con Rodrigo León Prado, que es el presidente de la Federación Peruana de Triatlón, ¿no? Para los que creen, y esto para argumentar y sustentar más lo que dice la doctora, que está supremamente fundamentado. ¿Qué pasó con la Federación de Triatlón? En el mes de julio dirigió una petición a la Dirección Nacional de Deporte Afiliados, DINADAF, del Instituto Peruano del Deporte, donde hacía la petición, valga la redundancia, de convocar a elecciones en esa federación de triatlón. Fíjese, todavía no ha obtenido respuesta, pero ya de un primer paso yo también me comuniqué con él, hicimos la entrevista con el señor Rodrigo León Prado y nos dijo que él no quiere la postergación, ellos van a ir a sus elecciones este año como compete. Incluso, doctora, ellos iniciaron 10 meses después del resto su gestión. Y me dice, por una cuestión de ética y fundamentada, que después lo puedo ampliar, hay una serie de fundamentos que él dice por lo cual no quieren ir a prolongarse o que vayan a elecciones el próximo año, porque generaría para él, en su opinión, una complicación para las próximas gestiones que puedan tomar. O sea, la próxima gestión que tome la Federación de Triatlón, poniendo este ejemplo, lo va a tomar con mucho menos tiempo, ¿no es cierto? Con un año menos. Ese es el punto de vista de él, y aparte que no se quiere adherir a ninguna firma
con una misiva que vaya a enviar un proyecto de ley que modifique el artículo 46 al Congreso porque considera que se está pasando o se está obviando al Instituto Peruano del Deporte como ente rector. Esas son las palabras del presidente de la Federación de Triatlón, doctora. Sí, claro. En el fondo, y acá sí no te opino como abogada, sino te opino como parte del sistema deportivo nacional. Creo que todos estamos de acuerdo que con 4 años se puede interpretar que una gestión se da por concluida, porque una gestión, un periodo es una cosa y la realización de los Juegos Olímpicos es otra cosa. Sin embargo, la duda que entrega la norma hace posible ciertas ventanas de contingencias, ¿entiendes? Entonces, si hay federaciones que realmente creen que ya, o sea, si hay juntas directivas de federaciones que creen que ya acabaron sus elecciones, para no generar impugnaciones, lo mejor es que todos los órganos de su base, aprueben la realización de elecciones y por ende, si todos lo aprobaron, no pueden después impugnarlo, porque tú no puedes ir en contra de tus propias acciones. Entonces, quedaría cerrado. Porque ahí se manejaría la esencia de lo que se quiere con el deporte nacional, que es realmente la promoción y gestión real y eficiente y de buena fe, por así decirlo, ¿no? Pero esto no es un comentario legal, es un comentario como parte y miembro del sistema deportivo nacional. Y estamos en libertad de expresión. Claro, yo soy parte de que también tiene ese problema de interpretación, pero creemos que todo se tiene que manejar con transparencia, ¿no? Pero bueno. Estamos en libertad de expresión y estamos en democracia. Usted puede hablar como abogada y también como ciudadana peruana, o sea, sin ningún tipo de temor. Y le digo, y en referencia a esto también yo me pregunto, ¿no? Ciertamente hay federaciones con atletas clasificados a Tokio y hay otras que tienen posibilidad, pero que son de las más de 50 federaciones, son prácticamente 9, reducida a un grupo de 9, las que tienen esta posibilidad y las que están clasificadas y las que están impulsando este tema de enviar esta misiva al Congreso, saltándose pues los canales regulares, no sé con qué intención. Ese es mi punto de vista y se lo doy porque es así, o sea, y también lo comparte el mismo presidente de la Federación de Triatlón. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿No? Yo entiendo que hay presidentes que sí tienen la posibilidad de repente de guiar, de seguir buscando el desarrollo y la preparación de esos atletas que van a Tokio y otros que están con posibilidades de conseguir el boleto. Pero y el resto que no tiene ya posibilidades como la Federación de Triatlón, y pongo en ejemplo a Triatlón porque nos dijo, nosotros sabemos que no tenemos posibilidades, no tenemos clasificados, así que es preferible para no complicar más el asunto en materia en el sistema deportivo, es preferible agarrar, solicitar las elecciones y obviamente puede generar una tranquilidad y una paz espiritual dentro de una institución como esta, doctora, ¿no? Sin embargo, para que realmente haya paz, todos los organismos de base tienen que estar de acuerdo con eso. Porque una sola petición al IPD no exime o no bloquea el derecho de impugnación de cualquiera de sus miembros. Ojo. Correcto. Ojo. Pero digamos, ¿ha hecho lo correcto esta federación o esta junta directiva de enviar una misiva en el mes de julio, que ahí tenemos el documento? Creo que ha canalizado bien, ¿no?, los conductos regulares, digamos. Bueno, en verdad el conducto regular para que ese acuerdo sea válido es que todos sus órganos de base estén de acuerdo y eso se encuentre en un acta. Las cartas que puedan ser dirigidas al IPD es una expresión de voluntad, o sea, es una expresión de voluntad. Lo que vale realmente es su acta válidamente, en una asamblea válidamente convocada y con el quórum adecuado. Pero, y que todos estén de acuerdo. Le tengo que hacer la pregunta, entonces. No, todos los órganos de base tienen que estar de acuerdo porque en ese caso cierras el derecho a impugnación, porque todos, al estar de acuerdo, ninguno puede impugnar, porque no te puedes ir contra tu opinión, doctora. Está bien que un grupo de presidentes de juntas directivas se hayan agrupado para poder esbozar un documento y un proyecto de ley y enviarlo al Congreso directamente. ¿Eso es correcto o digamos es obviar a una entidad que rige los destinos de un deporte? Quiero su opinión como abogada y también como ciudadana peruana, ¿eh?
Te voy a dar el aspecto técnico. En el Perú muchas veces se aprueban normas sin un análisis no solo legal o técnicamente legal adecuado, sino una norma tiene implicancias en la realidad, tiene un costo, Correcto. un beneficio, y todo eso requiere un análisis. Probablemente es lo que pasó al momento de legislar el artículo 46 de la Ley de Promoción del Deporte. Y ok, surgió una contingencia, entonces ¿cómo se soluciona eso? Y buscar la forma, pero de una manera analítica e involucrando a todos los organismos que se encuentran, que es, Sí, perdón, tranquila, o sea, voy a leer dos preguntas, no se preocupe, no se preocupe, estamos en vivo que se y esto, encuentran vinculados. Dime, esto dime. ocurre. Hay dos preguntas. Primero, quiero leer la de Alan Aponte porque él siempre está muy atento a Podio Perú y él está preocupado por si va a haber algún problema o esto repercute en el trabajo de los atletas. También puede dar su opinión, doctora. Es lo que nos pregunta Alan Aponte en esta situación de elecciones, si va a haber o no. Esto influye en la salud mental de los atletas, en el trabajo, en la preparación, porque también está de por medio de las subvenciones y el tema económico. El señor Jorge Berríos Bárcena dice, esperemos que lo estén viendo los directivos de las federaciones, convoquen a sus bases para iniciar el proceso electoral. Ojalá, ¿no? Ojalá, porque ellos de repente les gustan las preguntas suavecitas, suavecitas, sin ninguna complicación. David Singuay dice, ¿qué valor tendrían las asambleas virtuales para tal fin? Realizadas por las federaciones? Es una pregunta. ¿Produciría efectos frente a otras entidades? Esa es una buena pregunta, doctora. Sí, a ver, vamos para acabar. El tema que me dice si es bueno o malo que un grupo de personas se vayan al Congreso. Claro que En sí. verdad, toda norma tiene un análisis costo-beneficio y aplicación a la realidad. Y necesitas involucrar sí o sí a los organismos que se encuentran metidos en el asunto, por así decirlo. O sea, desviarnos la atención e irnos de frente a una norma que no tenga todo ese análisis trae consecuencias que hemos visto no solo en el sistema deportivo nacional, sino a lo largo de nuestra historia como país de leyes que no se hacen con esa fundamentación y traen a la larga consecuencias negativas. Entonces, Correcto. técnicamente hablando, no es lo óptimo, pero ocurre, puede pasar bueno, ¿cuáles son las intenciones? Yo no conozco las intenciones de estas personas, no lo sé, pero no es la mejor manera de poder analizar una norma a fondo y solucionar un problema de fondo también, ¿no? Entonces, Y yo vamos, me pregunto, involucrar. y yo me Y ahora, pregunto, doctora, si en 4 años, porque son 4 años ya lo que están durando, porque este año no son vacaciones, la cuarentena ni el estado de emergencia han sido vacaciones, ¿no? Porque han podido trabajar y han podido hacer una serie de cosas, proyectos, aperturar una serie de programas incluso, porque siempre traigo a colación, ¿no? Y este es un parangón también respecto a Colombia, Ecuador, lo que está generando Venezuela, con todo y sus problemas y la hecatombe social y económica por más de 20 años, ellos han llevado hacia Europa, España, 3 atletas, por ejemplo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Tanta plata no tienen, pero lo han hecho con voluntad, por una sinergia entre entidades deportivas y también instituciones del Estado en este caso, ¿no? Entonces, si en 4 años no pudieron hacer, no entiendo por qué quieren un año más. O sea, eso es lo que genera suspicacia. A mí como periodista, y por eso la investigación periodística y también la crítica constructiva, señores, porque no es un tema personal, yo no quiero ser político ni dirigente, ojo, pero sí es el tema del por qué y por qué liderar, fraguar una carta directamente hacia el Congreso. ¿Con qué intención? Doctora, disculpe que la haya interrumpido. ahora vamos a la pregunta de una de las personas que forman tu público, que es ¿cuánta validez tienen las asambleas virtuales? En general, y yo creo que esto está pasando con varias federaciones, no han considerado dentro de sus estatutos cuál es la realización de sesiones virtuales de la Asamblea. Y si tu estatuto no lo contempla, no lo puedes realizar. Porque el código Civil peruano no te da una alternativa. No te prohíbe hacerlas, pero tiene que estar establecido en tu estatuto. Pero Ok. eso no es algo negativo, o sea, eso no te impide realizar asambleas, porque tú tienes No impide. tú tienes el derecho a representación. Correcto. Cada asociado tiene el derecho a ser representado en la asamblea. Si tu estatuto de la federación te dice,
esta persona que te representa tiene que ser otro asociado, ok, si no dicen nada puede ser cualquier persona. Entonces imaginemos, vamos a convocar, porque las convocatorias normalmente sí son flexibles. En los estatutos está correo electrónico, redes sociales, o sea, normalmente eso sí se contempla, la convocatoria es más flexible, pero la realización normalmente la han regulado de que sea presencial. Imaginemos, mi organismo de base está en Huancayo, en Trujillo, y la sesión presencial de la asamblea la voy a realizar en Lima. Le digo al de Huancayo, al de Trujillo, al de Amazonas, nombra a tu representante, anda al notario, nombra a tu representante que va a esta asamblea que ha sido convocada para tal y tal fecha y va a votar de esta manera para tales y tales temas. Tiene que ser un poder especial. Si es posible, entonces el Es Lima se posible. reúne con todas las condiciones de mascarilla Pues, y va a claro. votar la persona que representa a esa persona de Amazonas y va a ser válida la votación. Entonces, la asamblea sí se podría realizar y esa asamblea podría indicar, por ejemplo, cuándo se van a realizar las elecciones, modificar el estatuto para que sean posibles sesiones virtuales, tanto el consejo directivo con la asamblea y la votación misma. O sea, sí Ujú. se podría, porque la asamblea es el órgano máximo de la asociación y puede Usted está modificar dando entre posibilidades, doctora. Usted está dando posibilidades y pareciera que estamos en el país de lo imposible. Siempre tenemos una negación que no se puede, o tiene que venir una persona como usted, entendida en la materia, para que nos ilustre y nos dé el camino. Una sola entre tantos que hay en el sistema deportivo que no pueden buscar alternativas y maneras. Las maneras las hay. Lo que pasa es que no hay voluntad. Vamos a estar claros, no hay voluntad, porque tuvimos Lima 2019, perfecto, yo celebro, recuerdo y veo recuerdo tras recuerdo del año, perfecto, a los atletas se los paso, pero a los dirigentes, por favor, ya no pueden estar recordando tanto, hay que trabajar y hay que buscar y generar nuevas cosas. Hay una pregunta muy buena, doctora, de Alan Aponte, mire, ¿no sería mejor elegir un ministerio del deporte que hay en otros países? Es una buena pregunta que yo siempre me la he hecho. Y a veces me han dicho, pero es que no se da, aquí no se puede, en el Perú es complicado. Y yo no entiendo por qué Colombia entró con un ministerio del deporte después de tener con el deporte, por qué Chile lo tiene, por qué Brasil, que es un monstruo, lo tiene, por qué Venezuela tiene un ministerio del deporte, doctora. Es una pregunta válida. son decisiones políticas, al fin y al cabo. O sea, son decisiones políticas de realizarlo o no. El que te conviertas en un ministerio te da mucha más autonomía, te Uh da -huh. iniciativa legislativa, o sea. A ver, estamos con la doctora Viviana que se ha ido en este momento, pero tenemos una buena charla con ella que nos está dando realmente el camino, unos caminos y por supuesto despejando una serie de dudas, la definición de Juegos Olímpicos. Además, yo creo que la poca voluntad hace que se generen esas dudas, incluso la buena pregunta que hace David que dice qué valor tendrían las asambleas virtuales para tal fin. Bueno, ya se las dio con un poder y con unas vías, un mecanismo de votación para estas asambleas de base se podría generar sin ningún tipo de complicaciones. Sabemos que hay un esfuerzo, sabemos que hay un trabajo que hay que hacer para poder realizar esta puesta en escena de asamblea de base, pero se pueden hacer y se pueden lograr. No entiendo cuál es la intención. Aquí no voy a ponerle un título, pero que hay una intención de por medio. Si en 4 años no pudieron realizar una serie de trabajos, de hechos concretos y de plasmar su gestión, no todas, ojo, porque hay una serie de juntas directivas que trabajan en pro de dejar un legado como tal. Un legado es algo palpable, pero que se va trabajando y se va desarrollando. Ayer hablábamos con la Asociación Semillas de Cambio y ellos están haciendo un trabajo fabuloso en pro de también darle la posibilidad a los niños y jóvenes del deporte gratuito. Poníamos en parangón y a veces a las autoridades les molesta, pero ¿por qué la comparación con Argentina, con Colombia? Argentina es top de tenis y siempre lo ha sido. ¿Y por qué es top de tenis? Porque tienen programas donde el tenis se puede realizar y jugar gratuitamente en diversas ciudades del país sureño de Argentina. ¿Ah?
y tiene esa posibilidad y no es elitesco, como aquí se le ha titulado el tenis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una posibilidad distinta. Ese es el tema que hay que tratar de evitar. Ese es el tema que hay que tratar de evitar respecto a nuestro deporte. Regresó la doctora, no se ha ido. La doctora está aquí. Ojo, no se ha ido, simplemente que Problemas técnicos. Doctora, aquí yo estaba explayando, tratando de ser un poquito preciso en cuanto a los temas técnicos, jurídicos, pero usted realmente ha resaltado muy bien, incluso el tema de la pregunta de David también lo ha podido responder muy bien. Respecto al ministerio también que nos decía que es una vía, no es imposible tener un ministerio, es una voluntad política. Sí, y bueno, el tener un ministerio también con las características de un ministerio te da mucha más autonomía, te da capacidad también de poder regular tus propias, por ejemplo, en este caso podría hacer una iniciativa legislativa y poder sanear esto, lo que ha pasado en el artículo 46, porque simplemente lo reglamentas, ¿entiendes? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Entonces, son decisiones políticas, ¿cuáles son los motivos por los que no se hace? O sea, legalmente no existe una razón, ¿no? ¿Qué otro tema estábamos hablando? Si es posible sanear esto a través de una norma legal, de una ley. Bueno, sí, pero igual siempre tiene que ser esta fundamentada y ir, como tú dices, por los canales adecuados para no tener una ley más que no nos sirva para el futuro, ¿no? Tiene que Mire lo que servir. dice Jorge Berríos, ¿no? Ahora es más fácil convocar bases mediante el sistema de videoconferencia, es la pregunta, que tiene que ver un poco con lo de David también, ¿no? La pregunta previa. Claro, o sea, primero tienen que regular la posibilidad de sesionar a través de manera virtual. Y eso tiene que sesionarse sí o sí y tiene que modificarse en el estatuto. Si el estatuto no lo contempla, tiene que el estatuto modificarse. Y eso se puede hacer a través de una asamblea cuya agenda sea modificación de estatutos, formación del comité electoral, y matas varios pájaros de un tiro a través de la representación. O sea, por ejemplo, Arequipa no puede movilizarse y tú tienes un órgano de base en Arequipa que nombre a su representante en Lima, que asista bueno. a esa asamblea, que haga la modificación y a partir de ese momento todo es virtual. Incluso puedes regular la forma de votación, porque eso no está regulado en una norma. Tú como organización puedes regularte a ti misma a través de las decisiones que se tomen en la asamblea debidamente llevadas. Entonces, nos quieren hacer entender que todo es imposible. Nos quieren hacer entender que todo es imposible. Y no lo es, y la doctora aquí lo está aclarando. Aquí hay otra pregunta.
Bueno, no sé si me escuchan. Se me fue Tito Ponte. No lo veo. Pero, a ver, a la pregunta que me hicieron acá, ¿y qué pasa si una federación no consultó a sus bases tal como FENEDADIF? No sé cuál sea la situación particular de FENEDADIF, tendría que precisarme. Perdió un momento la señal, con la doctora. Bueno, disculpas, las disculpas de caso a todos, la señal. A ver. El señor Berrío. Bueno, mil disculpas, la verdad, ahí está doctora, disculpa, la verdad que está complicada la señal. Vamos a retomar, ¿eh? Esto pasa en las mejores familias. No se Esto pasa en las preocupe. mejores familias. Es, Así es que, bueno, seguramente estaba hablando usted porque la querían escuchar a usted más que la a verdad que mí. no hablé Continúe, nada, no doctora. hablé nada. Pero bueno, estaba usted Bueno, de doctora. preguntas, creo que de su audiencia. Una fue sobre el FENEDADIF. No conozco a detalle lo que pasó en ese caso. Tendría que conocerlo para dar una opinión real. No la conozco. ¿Qué dice acá? A ver, Dice, claro, ella dice, Nancy Vélez dice, a raíz de que no realizó el 28 de marzo, bueno, por la pandemia, pero ahora existen medios como Zoom, Meet y otros que lo hagan, ¿no? Eso es lo que precisamente usted estaba hablando, ¿no? Que hay maneras y modos de poder generar esta asamblea de bases, estas elecciones internas, doctora. sí, o sea, es claro, o sea, si tu estatuto no ha contemplado las sesiones de asamblea virtuales, tiene que contemplarlo para realizarse, pero puedes hacerlo a través de una modificación de estatuto. Y no es imposible. Para modificar un estatuto tú tienes que realizar otra asamblea. Pero si tú no, y tienes que ser presencial, o sea, si tu estatuto dice tiene que ser presencial, ok, sí se puede, no es imposible. Claro. Si tú vives en Tumbes, nombras tu representante para que te represente en Lima con un poder especial respecto a los temas que tú vas a votar, vas a decir sí a esto, vas a decir no a esto, y eso se hace a través de un notario, o sea, no es imposible. Cuando realizas tu modificación del estatuto, inmediatamente se aplica y puedes sesionar virtualmente todo lo que tú quieras, o sea, que contemplaste en tu modificación, asambleas, consejo directivo e incluso la votación nuevamente de las elecciones. Y a partir de que hacia adelante puedes hacer sesiones virtuales porque también seamos conscientes, no sabemos cuándo esto va a acabar, cuándo va a haber inmovilización en regiones, no lo sabemos. Entonces, pero no por ello existen trabas para la propia, para que los estatutos van a ser modificados, la representación, porque no hay, o sea, aquí en Lima tú ya te puedes movilizar, ya puedes ir de un lugar en lugar, siempre conservando las medidas de seguridad y tu representante podría hacerlo. Y todas las asociaciones sin fines de lucro tienen la posibilidad de ordenar, o cada asociado tiene la posibilidad de tener un representante en la sesión de asamblea.
Si tu estatuto prevé que sea otro asociado, ok. Si no prevé nada, puede ser cualquier persona. Puede ser cualquier persona. Así es, Así es. totalmente, ¿no? Y la pandemia, lógicamente, nos limita en una serie de situaciones, ciertamente, pero ya en Lima no hay cuarentena, se está tratando de vivir con el tema del coronavirus. Incluso Lima es la ciudad principal de casos de letalidad y de contagios, así que hay muchos que nos dicen o que nos han respondido en otras, en algunas federaciones que en provincia no se puede reactivar el tema deportivo y no hay una viabilidad para que los atletas puedan movilizarse y una serie de cosas que realmente no comparto, porque como usted dice, si en el tema legal hay maneras, en el tema leccionario hay maneras de poder viabilizar y que se genere esto, que se dé, ¿por qué no también respecto a la reactivación deportiva, ¿no? Es un tema que no sé si lo quiere comentar, ¿no? Usted también es entrenadora, por ejemplo, nivel 1 de la Internacional de Atletismo, y eso es importante también, porque de alguna manera, doctora, también le compete a usted en lo deportivo, ¿no? Porque tiene alumnos, tiene chicos a los que entrena, y qué decirle a ellos. Sabemos que los más jóvenes están imposibilitados, pero los que ya tienen posibilidad, ¿qué se les dice, no? Bueno, sí, y en todos los sectores se está viendo problemas de cómo regular su nueva realidad, ¿no? Y ciertas normas han colocado límites y es difícil operar en esa realidad, o sea, es muy difícil. Sí, sin duda. Como lo que pasa es que no ha habido ni siquiera tiempo de analizar realmente qué es lo que pueda pasar y cómo normar esa nueva realidad. Y hay tantos sectores, tanta diversidad de sectores y tanta realidad distinta en cada sector que es muy difícil regularlo. Y muchas veces la regulación no alcanza las características de ese determinado sector económico de la población, etcétera, y por no ser prioritario, no se le mira con atención y se le deja ahí. O sea, estamos en un momento complicado. Es cierto, sí, como entrenadora he dejado de poder ver a los chicos. En mi caso, nosotros entrenamos menores de edad. Mucho más complicado poder pedirles que vengan a entrenar, o sea, sí, claro, se da la posibilidad. Pero en el caso, por ejemplo, de aquellos que son mayores de edad, mayores de 18 años, sí se deberían observar protocolos específicos y que se cumplan y poder articular un poco más la realización, un poquito más, o sea, e ir viendo qué tal nos va, porque lamentablemente esta es una situación que nunca hemos vivido, por lo menos los que vivimos actualmente. La última fue hace 100 años, creo, atrás, o sea, una pandemia de este tipo. Entonces, ir viendo cómo nos va poco a poco, o sea, vamos bien, los contagios cómo se dan, está viendo o sea, hay muchas variables que hay que analizar y nuestro sector, lamentablemente, no es prioritario. El deporte no es prioritario. Para nosotros sí lo es. Y no es tan prioritario que yo estoy seguro que esos congresistas que van a recibir prontamente esa misiva con ese proyecto de ley del deporte, no tienen la menor idea de lo que está ocurriendo en el sistema deportivo. Yo estoy seguro, y puede que se tomen por sorpresa, y puede que de repente se tome a la ligera este proyecto y se apruebe, ¿no? De una manera deliberada, lo cual no debería ser. Eso es una opinión que doy yo, ¿eh? Ojo, no la está dando la doctora, la estoy dando yo como periodista, porque yo estoy seguro que ningún congresista, incluso el presidente de la República en su momento, si es que el fútbol no tomaba la bandera de poder iniciar los trámites para la reactivación deportiva, o sea, el deporte lo iban a dejar ahí, tranquilo, quédense allí, que tenemos que solucionar temas de sanidad que eran de prioridad y lógicamente son prioridad, aquí no se discute eso, pero desde el momento en que ya se reactivó la vida deportiva hay que trabajar y no se está haciendo debidamente. Doctora, yo quiero aprovechar porque hay más de 30 personas, un poquito más, y que están muy preocupadas por este tema. Yo quiero lanzarle la pregunta, ¿no? ¿Es factible, es viable que en el Perú haya un ministerio del deporte? ¿Legalmente se puede? ¿Qué le faltaría al Perú para que emule casos como Brasil, como Colombia ahora, como Ecuador, como Venezuela?
¿Qué debería ocurrir para que haya un ministerio de deporte? Porque sabemos que el deporte se rige por el Ministerio de Educación, por el Instituto Peruano del Deporte, y ahora hay un administrador delegado de la infraestructura que es el proyecto Legado Lima 2019. Pero ¿qué hace falta para que haya un Ministerio del Deporte, doctora? Decisión política. Decisión política. No tiene nada que ver con temas legales. Es una decisión política. Es lo que tú quieres desarrollar en cierto sector y qué grado de importancia le quieres dar, ¿no? Es una decisión política. Ojalá. Y bueno, o sea, seguimos relegados como sector. Seguimos relegados como sector. Pero mira, no deja, o sea, hay una cosa que es cierta. Yo soy parte de la dirigencia de una liga que pertenece a la Federación Peruana de Atletismo. Y si bien somos un sector un poco relegado en temas de prioridades, con Lima 2019 sí hubo un cierto cambio por la atención mediática que había. Tal vez no legislativa, pero la atención mediática. Así y yo creo que también, si no parte del Estado gestionar la promoción y desarrollo del deporte, tanto a nivel local, regional, o sea, porque los organismos privados no tenemos la capacidad de gestionar a nivel nacional, pero sí a nivel local. Sí podemos hacerlo con un trabajo en coordinación con las diferentes instituciones que conforman el sistema deportivo, que son instituciones educativas, los gobiernos locales, las empresas privadas. O sea, hay un mensaje que queremos dar nosotros como gestión. Déjame hacer Adelante, doctora. Nosotros somos como la Liga Distrital de Atletismo, el INSE. Nuestro objetivo, y creo que podría ser replicado en muchas organizaciones deportivas, es que no esperes que sea el Estado el que gestione la forma en cómo promocionar y gestionar el deporte, porque es un elefante blanco que ha demostrado en muchos sectores demorarse mucho. Sé tú, porque tú eres el que estás en el día a día y conoces tus necesidades y sabes cómo puedes relacionarte para sacar adelante la promoción y desarrollo del deporte. No digo que sea fácil, para nosotros no ha sido fácil, sin embargo, sí hemos encontrado oídos y voluntad en otros organismos del sistema deportivo que sabemos que si hacemos esto, mi esfuerzo, con tu esfuerzo se pueden lograr cosas. Entonces, si el sector a nivel político no cambia, cambia tú como organización y busca la forma de gestionarte eficientemente. Entonces te deslindas de esa burocracia que hay, de la burocracia y la lentitud de gestionar el sistema deportivo a nivel nacional. Y la evolución, ¿no? No ha sido fácil, para nosotros no ha sido fácil, pero la voluntad ha continuado y está teniendo sus frutos y estamos bastante contentos con ello. Y parte también de escribir los artículos que tú a través del artículo me conociste, es justamente brindar ese mensaje. O sea, de parte mía, que soy asesora legal, es, oye, las leyes que conforman el sistema deportivo nacional son de esta manera, conócelas y aplícalas en tu gestión. En el caso de los demás profesionales que conformamos, también escriben artículos de, oye, la gestión deportiva se puede llevar de esta manera. Entonces, poder replicar nuestra experiencia a través de artículos, a través de experiencias como la que estoy teniendo contigo en esta entrevista, de que sí se puede con mucha voluntad, con mucha paciencia, pero que sí se puede. Claro. Si el Estado no quiere, tú hazlo. Nosotros somos un medio optimista, por eso buscamos personas como usted que nos den alternativas y posibilidades y que nos aclaren, nos despejen y sobre todo tocar temas de los cuales muchos no quieren hablar, ¿no? No quieren tocar los temas referentes a situaciones delicadas y comprometedoras. Y usted ha hablado ya de un mensaje muy claro, ¿no? No esperemos que el Estado haga todo por uno, en el caso de las instituciones deportivas, pero también usted decía algo, ¿no? Nos sentimos relegados, y fíjese, y son una Liga de Lima, de Lima. Yo me quiero preguntar, quiero pensar qué pensarán en Junín, en Arequipa, en Huancayo, en Cusco. O sea, si usted como Liga Distrital del INSE se siente relegada, yo no quiero imaginarme qué pueden sentir y pensar esas personas de regiones de nuestro país. Pero ojo, como sector, es decir, en la priorización de políticas públicas para mejorar el sector, sí, como dirigente y como deportistas, o sea, relegado siempre. Que ha mejorado en el tiempo, sí, pero aún falta consistencia.
Mira, en provincias muchas ligas tienen muchos años y tienen fuertes relaciones y relación con sus gobiernos locales y regionales y tal vez tienen mucho más apoyo. Y eso está bien porque como a nivel local sí se puede administrar la promoción, el desarrollo del deporte de manera eficiente si tú te relacionas interinstitucionalmente. No es difícil, lo único que se necesita es voluntad, tanto en los organismos deportivos, llámese en provincia, ligas deportivas, también pueden estar involucradas las federaciones a través de trabajos descentralizados, llámese gobiernos locales, regionales. Por supuesto que sí, o sea, sí se puede. No, no es que no se pueda, tiene que haber iniciativa y gestión. Y gestión. O sea, no esperes que el Estado te dé todo. Espéralo de ti mismo y si te gusta tanto el deporte, como en el caso de la gente que pertenecemos a la Liga de Atletismo en INSE, sabemos que va a ser difícil, pero ahí estamos contentos, haciendo lo que nosotros hagamos. Así es. En Podio Perú también sabemos que va a ser difícil, pero no imposible. Si no nos proponemos, si no activamos algo y no nos decidimos, entonces jamás vamos a poder hacer algo por el deporte, que es lo que también me compete a mí como periodista deportivo, ¿no? Tengo ya como 15 años trabajando con el deporte, en el periodismo, no solamente aquí en el país, sino afuera, porque estudié fuera y por ende mi preocupación más de poder igualar, incluso rebasar a sistemas deportivos de otras naciones. Doctora, usted ha sido muy generosa y creo que hemos coincidido en un término, ¿no? En un término muy claro, que es voluntad. La voluntad para poder conseguir las cosas en cuanto al deporte y a las políticas deportivas se refiere. Yo quiero sus conclusiones finales respecto a esto y también me dejó claro que la decisión es lo único que hace falta para poder crear un ministerio del deporte, con lo cual yo siempre he comulgado desde hace un tiempo ya atrás. Doctora, sus conclusiones finales. La conclusión final respecto al tema que hemos abordado el día de hoy es que se van a dar pueden tener muchas contingencias respecto de la interpretación de el término ciclo olímpico relacionado al periodo de tiempo. La conclusión es que realmente quien puede solucionar inmediatamente en el corto tiempo la interpretación de esa norma y no generar conflictos son las mismas federaciones, regulándose y que todos los miembros, sus órganos estén de acuerdo. O sea, esa es la solución inmediata. Yo creo que es lo más sano para la representación de las federaciones para el próximo año, que involucran, por supuesto, las subvenciones. Para que una subvención sea procedente, la junta directiva tiene que estar vigente y legalmente establecida. Entonces, yo creo que la voluntad de hacer todo transparente es lo más adecuado para manejar este tipo de situaciones. Irnos a temas de leyes, modificaciones de leyes, es muy engorroso, impugnaciones, más engorroso. Voluntad, como tú y yo hablamos, voluntad. Y que haya voluntad política, primero que se mejore la situación actual. Vamos a vivir momentos difíciles económicamente, pero en la voluntad de desarrollar sectores como el deporte, como un sector económico eficiente, puede rendir frutos y también colaborar con la economía del país, ¿no? En fin. Poco a poco. Recordamos también a aquellos dirigentes y a aquellos vinculados al deporte. La pandemia todavía no ha terminado. La pandemia todavía no ha terminado, no ha concluido y todavía no se ha conseguido una vacuna y por ende se está pronosticando que el próximo año todavía sigamos con esta contingencia, con estas medidas preventivas. Así que, o sea, no hay nada de diferente de este año que está transcurriendo al próximo, que es el que quieren tomar como un adicional las juntas directivas para poder trabajar. O sea, ya lo vuelvo a repetir, son 4 años que han tenido, en un año no sé si van a superar lo que no pudieron hacer antes. Doctora, yo le quiero agradecer por todas sus definiciones, sus teorías, sus aportes pedagógicos además y jurídicos que han sido relevantes y de importancia y también ha despejado la duda de mucha gente aquí que ha realizado sus preguntas. Bueno, hay una pregunta ahí también, ¿no? Pero creo que ya fue respondida. ¿Qué pasaría si la directiva no convoca asamblea de bases y las bases, de acuerdo a la ley, solicitan la convocatoria a una asamblea y no lo hacen? Carlos Hurtado dice, ¿no? Eso no, sí se puede. Necesitas el 10% de tus asociados que lo soliciten primero a través de una solicitud a tu junta directiva. Si en un plazo de tiempo determinado por el Código Civil no lo hacen, a través del juez de primera instancia se exige la convocatoria de esa asamblea con la agenda pertinente. O sea, sí se puede, obvio que se puede. Si la junta directiva no quiere hacerlo, sí se puede.
Todo se puede. Doctora, muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo, porque han sido un poquito más de una hora con sus interferencias, pero hemos podido lograr hablar de este tema que realmente era importante tocarlo y poder esclarecer unas situaciones que, bueno, no todo el mundo lo quiere tocar. Agradecido con usted por haber compartido con nosotros en Podio Perú, doctora Viviana Guzmán. Gracias a usted por contactarme y a todos los que nos siguen. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, ha sido la doctora Viviana Guzmán, la abogada y además es entrenadora de nivel 1 ya lo dijo, de la Liga del Lince. Vamos a hacer el cherry de la Liga del Lince. Así que ahí está con su pueblo la doctora. Agradecidos a todos los que de verdad se han tomado su tiempo para preguntar, porque esto es sumamente importante, y pues que ojalá puedan replicar también esta información valiosa que ha dado la doctora, y que va a ser importante para poder guiar algunas gestiones respecto a este tema. Amigos, nos vamos a reencontrar en una próxima convocatoria, una próxima entrevista aquí en Podio Perú, que se llama Se Habla Deportes. Hasta luego, a puro corazón con todos ustedes. Buenas noches.